We see more evidence of design in DNA. Incluso vemos más evidencias de diseño en el ADN. A informação é necessariamente linkada a uma mente inteligente. What I'm going to talk about now is actually research that's only taken place in the last decade and a half. Sobre lo que voy a hablar ahora es sobre una serie de investigaciones que en esta última década y media han estado teniendo lugar. And it's transforming the way people understand biology. Y está transformando la forma en la que la gente entiende la biología. Because people are realizing that to understand biology, you have to understand engineering. Porque la gente se está dando cuenta de que para entender la biología tienes que entender lo que es la ingeniería. Now let me explain why this shift is so significant. Y déjame explicar por qué este cambio es tan importante. Because what happened is throughout history, people have looked at life and have seen clear evidence of design. Y es porque a lo largo de la historia la gente que vio el mundo biológico veía claras evidencias de diseño. One of the most famous arguments for design is from a man named William Paley. Y uno de los argumentos más fuertes sobre el diseño es de un hombre que se llamaba William Paley. He argued that if a person is walking through the woods and finds a watch, Y él decía que si alguien está dando un paseo por el campo y se encuentra un reloj, he would notice the watch is made of a lot of different parts, se da cuenta de que un reloj está compuesto por muchas partes diferentes. where each part is designed to fit with the other parts, Y cada una de las partes está diseñada para encajar con las otras partes, to achieve the overall goal of being able to tell the time. para alcanzar el fin para el que está hecho, que es decir el tiempo. He said the human body and other animals show this very same characteristic. Y él decía que el cuerpo humano y el cuerpo de los animales muestran estas mismas características, That living structures also are made of many different parts, que las estructuras vivas también están hechas de muchas partes diferentes and each part is perfectly fit with the other parts y cada una de las partes está perfectamente encajada con las otras partes in order to fulfill a purpose or goal. para conseguir un objetivo. The classic example is the eye. Y el ejemplo clásico es el ojo. The eye has a lens. El ojo tiene el cristalino The lens focuses the light. y el cristalino enfoca la luz en la retina. It has a retina with photoreceptors, Y tiene la retina con los fotorreceptores and they interpret the light and send signals to the brain. y la retina manda señales eléctricas al cerebro que interpreta estas señales. The lens will actually change its shape to focus on other objects. Y el cristalino tiene la capacidad de cambiar la forma para que se mantenga este enfoque en la retina y tener imágenes nítidas. Whether they're far away or very close. No importa que estén muy lejos o muy cerca, cambia la forma. So just like the watch, the eye looks like it's designed for purpose. E igual que en un reloj, el ojo da la impresión de que está diseñado con un propósito. This was considered one of the most powerful evidences of design for centuries. Y esta fue considerada como una de las evidencias más fuertes de diseño durante muchos siglos. But with evolution, what happened is this argument was severely challenged. Pero cuando apareció la teoría de la evolución, este argumento fue confrontado de forma severa por Darwin. Because the argument is that natural selection can produce the same results, Porque el argumento de Darwin es que la selección natural puede producir los mismos resultados, purely through the blind processes of nature. puramente por los procesos ciegos de la naturaleza. This is something that for the last century and a half has seemed to refute the design argument. Y durante este último siglo y medio, esto parece que ha estado refutando la inferencia de diseño. But evidence over the last several decades have shown that this refutation is no longer valid. Pero la evidencia durante las últimas décadas ha mostrado que este argumento realmente no es válido. Before I explain why, I have to talk about certain evolutionary assumptions. Y antes de explicar el por qué, voy a explicar algunas asunciones de la teoría de la evolución. The first assumption is that the evidence for design in nature is simply an illusion.
Y la primera asunción es que este diseño que aparece en la naturaleza no es real, es simplemente una ilusión. So using design language is actually very misleading. Y entonces utilizar lenguaje de diseño es erróneo. This point was made by an evolutionary biologist named John Rees. Y esta afirmación fue hecha por un biólogo evolucionista que es John Rees. In his book, Not by Design, Refuting Darwin's Watchmaker. En este libro, no por diseño, tirando el relojero de Darwin. Now, this paragraph, which you're about to hear, is his critique of how biologists describe biology. Y este párrafo que vamos a leer es como él refuta el argumento del diseño. Dice que la estructura básica del enfoque es simple. Debido a la selección natural pasada, los organismos parecieron como si fueran diseñados con el fin de la supervivencia y la reproducción. Y por lo tanto podemos pensar en ellos como si fueran diseñados. Pero por favor, traten de imaginar que no fueron diseñados. Esta posición parece incómoda, sino absurda. He continues by saying the following. Y continúa diciendo lo siguiente. La relación de la biología actual evolutiva con el problema de diseño es bastante extraña. Negamos a la evolución cualquier teleología, cualquier dirección en un sentido, cualquier guianza hacia una meta u objetivos. Estamos convencidos de que la selección natural y la mutación son procesos evolutivos mecánicos y por lo tanto no pueden prever el futuro. Sin embargo, si utilizamos la selección natural pasada como una forma de explicar sin embargo, sí utilizamos la selección natural pasada como una forma de explicar la adaptación actual de los organismos. What he's saying is that natural selection does not act with a goal in mind. Lo que está diciendo es que la selección natural no actúa con un objetivo en mente. It's blind and aimless. Es ciega y sin ningún sentido. So it's foolish for biologists to use language that sounds like design. Entonces es una tontería que los biólogos utilicen lenguaje que parece indicar diseño. So he argues that biologists should stop doing that. Y dice que los biólogos deben de parar de hablar de diseño. Now, that argument relates to another assumption biologists make. Y este argumento se relaciona con otra asunción que algunos biólogos hacen. And this quote will highlight that particular assumption. Y esta cita va a resaltar esta asunción. Dice que el diseño deficiente es consistente con las predicciones de la teoría científica de la evolución por medio de la selección natural. Esto predice que las características que se desarrollaron para ciertos usos luego se reutilizaron para diferentes usos o se abandonaron por completo. Y ese estado subóptimo se debe a la incapacidad del mecanismo hereditario para eliminar los vestigios particulares del proceso evolutivo. And the article continues as following. Y el artículo continúa diciendo lo siguiente. En términos de paisaje físico, la selección natural siempre empujaría a la especie cuesta arriba, pero una especie normalmente no puede pasar de un pico más bajo a un pico más alto sin pasar primero por un valle. So in other words, since natural selection is aimless, it may stumble across something that's useful. En otras palabras, ya que la selección natural es algo que no tiene ningún objetivo en principio, puede estrellarse contra algo que no es útil. But it's not as good as it would be if it was truly designed. Y que no es tan bueno como sería si realmente hubiese sido diseñado. A classic example is the idea of the panda's thumb. Y un ejemplo clásico es el dedo del panda. The panda has a thumb which is actually a wrist bone. El panda tiene un dedo gordo que es un hueso de la muñeca. It's not a real thumb like the fingers are real fingers. No es un hueso como los demás dedos, no es un dedo como los demás dedos de la mano. So evolutionists have said this is a really clumsy design. Y los evolucionistas dicen, bueno, pues esto es evidente que es un mal diseño, ese dedo está mal diseñado. So it's clearly not the product of an intelligent designer. Y entonces claramente esto no es el producto de un diseño inteligente. Another example is the way our eyes are wired. Y otro ejemplo es la forma en que nuestros ojos están estructurados. Because if the light is shining this way,
the photoreceptors are actually backwards. They don't face the light. Porque si la luz viene en esa dirección, los fotorreceptores no están justo frente a la luz, están detrás. Hay un montón de capas de células antes de los fotorreceptores. The light has to go through the nerve cells first before it gets to the photoreceptors. La luz tiene que pasar antes por todas esas capas de células para llegar a los fotorreceptores, que son los que están detrás de todo. Evolutionists say this is clearly a really stupid design, Y la evolución dice, claramente este es un diseño estúpido, which demonstrates it didn't come from a designer, but just from the blind processes of nature. y demuestra que esto no viene de un diseñador, sino de los procesos ciegos de la naturaleza. This leads to another assumption that's common in evolutionary biology. Y esto lleva a otro de los principios de la biología evolutiva. And that's that design, quote, design in biology does not look anything like human design. Y es que el diseño en biología no se parece en nada a lo que es el diseño en el mundo de los humanos. As this quote demonstrates. Y como dice en esta cita, dice, sin embargo, vemos que las analogías entre organismos vivos y máquinas o programas, lo que llamamos metáforas de información de máquinas, son de hecho muy engañosas en varios aspectos, teniendo en cuenta que las metáforas son poderosas herramientas persuasivas que pueden afectar profundamente la forma en que vemos el mundo. Creemos que la omnipresencia de las analogías de máquinas extensas en la educación científica es, de hecho, desafortunada. What's remarkable is evidence over the last several years have overturned all of these assumptions. Pero lo que es interesante es que las evidencias descubiertas en estos últimos años desechan todas estas asunciones. To demonstrate, I'll read a few quotes from this book. Y para demostrarlo voy a leer unas cuantas citas de este libro. It was produced by MIT Press. Y fue producido por la casa de publicaciones del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. It talks about how people have been applying engineering to biology to understand it better. Y trata de cómo la gente ha estado aplicando principios de ingeniería a la biología para entender mejor la biología. One of the conclusions from the evidence is that design language is essential to understand life. Y una de las conclusiones es que el lenguaje de diseño es fundamental para poder entender la vida. As this quote illustrates. Como dice esta cita, dice, la esperanza para comprender la complejidad de la biología es organizar los principios operativos a través de un cálculo de propósito, haciendo preguntas teleológicas, propósito, como por qué las redes celulares son como se observan, dada su función conocida o asumida. In other words, to understand some biological structure, En otras palabras, para poder entender algunas estructuras biológicas, you have to understand what it's meant to do. tienes que entender para qué se hicieron, para qué están ahí. And that design perspective will give you better understanding. Y esa perspectiva de diseño te va a dar un mejor entendimiento de esas máquinas. Also, these researchers found that design in biology is actually as good as it can possibly be. Y también estos científicos han descubierto que el diseño en biología es increíblemente bueno. As this quote illustrates. Como ilustra esta frase, dice, desde la ingeniería se sabe que el control de retroalimentación más el control de avance habilitado para la detección de alerta avanzada rápida y, si es posible, remota, es el mecanismo más poderoso para proporcionar robustez a las fluctuaciones en el medio ambiente y las partes componentes. La respuesta al choque térmico en la Escherichia coli, que es una bacteria, parece emplear exactamente los mismos principios. In other words, engineers trying to understand how best to control something like a space shuttle En otras palabras, los ingenieros intentando comprender cómo mejor manejar, por ejemplo, el shuttle del espacio, have learned that certain approaches work best. se han dado cuenta que acercándose a este problema desde algunas perspectivas especiales funciona mejor. And life uses those very same strategies to control itself. Y la vida utiliza esas mismas estrategias para controlar sus mecanismos. Here's two other examples. Aquí hay otros dos ejemplos. What happened is biologists started to study the hand of a panda more carefully.
¿Qué pasaría si los biólogos empiezan a estudiar más detalladamente la mano del oso panda And they found it's perfectly designed for what it's meant to do, y descubriesen que está perfectamente diseñada para hacer lo que un panda hace, which is to eat bamboo. que es comer bambú? So it's not badly designed, it's optimally designed. Entonces no está mal diseñada, es el diseño óptimo para comer bambú. Another example is with the eye. Y otro ejemplo está en el ojo. The photoreceptors of eyes use a lot of energy. Los fotorreceptores en el ojo usan mucha energía. So they have to continuously to be replenished with nutrients. Entonces tienen que estar continuamente siendo alimentados con nutrientes. So they have to be right next to a tissue to give it those nutrients. Entonces tienen que estar perfectamente pegados a un tejido que pueda proveer continuamente esos nutrientes. So if the photoreceptors faced forward towards the light, Y si los fotorreceptores estuviesen en la primera capa que recibe la luz, they would burn out very quickly, se quemarían rápidamente and an organism would go blind. y el organismo se quedaría ciego. Therefore, the backwards wiring is what's best for vertebrates. Eso es por lo que la posición justo detrás es la mejor, porque está en contacto con la coroides, que es la que le provee una alimentación y oxigenación correcta. Even more amazing is that there's special cells that go from there are special cells that are at the tip of the retina that go all the way back to the photoreceptors. Y incluso más fascinante es el tipo de células que están justo en la parte más anterior de la retina y que van llevando la información al cerebro. They act like fiber optic cables. Y actúan como fibra óptica They direct the light right to the photoreceptor. y dirigen la luz justo a los fotorreceptores And they're even finely tuned for the specific frequency of light y están perfectamente diseñadas para captar las frecuencias de luz that the photoreceptor is designed to receive. que el fotorreceptor está diseñado para recibir. So the more that scientists study the eye, Entonces, cuanto más se va entendiendo de cómo funciona el ojo, the more they realize it's designed perfectly for what it's designed to do. más evidente se hace que está perfectamente diseñado para lo que necesita hacer. The assumption that biology does not resemble engineering has also been refuted. Y también se ha refutado el principio de que la biología no se asemeja a la ingeniería, As this quote will demonstrate. como dice esta cita. Dice, como disciplina, la biología de sistemas comparte muchas características con la ingeniería. En este artículo identificamos la célula como un sistema informático incorporado y como tal, demostramos que la biología de sistemas comparte muchos aspectos en común con la ingeniería de sistemas informáticos, la ingeniería eléctrica y la ingeniería química. So the more that biology advances and the more that engineering advances, Y cuanto más va avanzando la biología y la ingeniería, the more the two disciplines converge. más se ve la convergencia entre estas dos disciplinas. Now there are tremendous differences between human engineering and biology, Hay muchas diferencias entre la ingeniería biológica y la ingeniería humana, and they're described by this quote. y están descritas en esta cita. Adoptamos una visión de alto nivel de los sistemas celulares mediante la combinación de enfoques de biología e ingeniería. Esta perspectiva no quiere ocultar grandes diferencias entre los dos tipos de sistemas. De hecho, la biología a menudo muestra un diseño más notable que el de la tecnología. In other words, in the ways that biology differs from human engineering, En otras palabras, las cosas en las que la ingeniería humana se diferencia de la ingeniería biológica, it shows superior, more ingenious design. muestra que la ingeniería biológica es superior, es más ingeniosa que los diseños humanos en ingeniería, Which points to a more intelligent creator than human engineers. que apunta hacia un creador más inteligente que los ingenieros humanos. Now, the fact that biology does resemble human engineering in so many ways is not expected by evolution. Y este hecho de que la ingeniería humana se asemeja mucho a la ingeniería biológica es algo que no se debería esperar desde una perspectiva evolucionista. And here's why. Y aquí está por qué. Now, this diagram represents all possible combinations of proteins in every imaginable configuration. Este diagrama muestra
todas las posibles combinaciones de proteínas en un sistema. Now, for evolution to find a target, there has to be lots and lots of targets to find. Y para que la evolución encuentre un objetivo, tiene que haber un montón de objetivos diferentes para que encuentre el correcto. So the space of possibility has to be filled with lots and lots of targets. Entonces, el espacio de posibilidades tiene que estar lleno con diferentes posibles objetivos para esta proteína. So the fact that biology has stumbled across human designs is very surprising. Entonces, el hecho de que la biología se estrella contra el diseño humano es muy sorprendente. What the similarities demonstrate is there are very few ways to accomplish engineering goals. Lo que demuestra es que hay muy pocas formas de alcanzar objetivos de ingeniería. Which is why the human eye looks so much like a human, which is why a vertebrate eye looks so much like a human engineered camera. Y eso es por lo que un ojo de un vertebrado se parece tanto a una cámara de vídeo humana. But if so few solutions exist, you would never expect evolution to find any of them. Pero si hay tan pocas soluciones, nunca esperarías que la perspectiva evolucionista las encontrase. The similarities point to the fact that the eye and other structures are the product of intelligent design. Las similitudes apuntan al hecho de que el ojo y otras estructuras han sido diseñadas por una inteligencia superior. Now, when people in the past have compared human engineering to biology, evolutionists have made a very strong objection. Cuando en el pasado la gente intentaba comparar la ingeniería humana con el diseño en biología, los evolucionistas se enfrentaron a ello bruscamente. And that is that biology uses nanotechnology while human engineering uses larger pieces to work with. Y es porque la ingeniería biológica utiliza nanotecnología, es decir, tecnología pequeñísima, mientras que la ingeniería humana utiliza cosas macro, grandes. So they thought that although designing a car might be very hard, designing a molecular machine might be very, very easy. Entonces, pensaron, bueno, es que el diseño de un coche es algo muy complicado, pero el diseño de una pequeña máquina intracelular, eso tiene que ser muy fácil. Research over the last several decades has shown that assumption is completely wrong. Y la investigación de las últimas décadas ha demostrado que esa asunción es totalmente errónea. Designing molecular machines is much, much more difficult. El diseño de máquinas moleculares es mucho más complejo que el diseño de aparatos de ingeniería humana. An example would be molecular machines designed by James Tour. Y un ejemplo serían las máquinas moleculares que ha diseñado James Tour, que es un especialista. He's one of the top chemists in the world. Y es uno de los principales químicos del mundo. These are examples of molecular cars he's raced. Y este es un ejemplo de coches moleculares que él ha creado. Here are 2 pages of the steps that were needed to create these cars. Y aquí están 2 páginas con todos los pasos necesarios para crear esos coches hechos de moléculas de proteínas. Those are just 2 pages of dozens and dozens of pages of steps to make those cars. Y estos son simplemente 2 páginas de la multitud de páginas que representan multitud de pasos que tuvo que dar para poder diseñar esos coches. And his cars are very simple compared to the molecular machines in biology. Y estos coches que él diseñó son muy simples comparados con otras máquinas intracelulares moleculares que hay. Even the best scientists in the world couldn't duplicate machines in biology. Incluso el mejor biólogo molecular no pudo replicar la complejidad de las máquinas que se conocen intracelulares en la biología. Now I'll talk about some specific design principles seen in biology. Y ahora voy a hablar de algunos principios de diseño que vemos en la biología. The first is that biology shows top-down design. Y el primero es que en la biología se muestra un diseño de arriba abajo. In other words, a designer had a design in mind and put all the pieces together at once. En otras palabras, el diseñador tenía un objetivo que quería alcanzar y entonces puso todas
las piezas en su sitio para alcanzar ese objetivo. And he designed every piece to fit perfectly with the other pieces. Y diseñó todas esas pequeñas partes para que encajasen perfectamente con las otras pequeñas partes, In order to achieve the final goal with high efficiency. para conseguir el objetivo final con gran eficiencia. Evolution would work the exact opposite way. Y la evolución trabajaría justo de la forma contraria. It would stumble across a lot of little pieces that had no real purpose, Empezaría con pequeñas piezas sueltas que no tienen ningún propósito en sí mismas, and those pieces would just come together by chance in random configurations. y esas piezas, pues por casualidad, se acabarían juntando en combinaciones al azar, And just by chance, they might achieve some goal. y de forma casual, pues podrían conseguir algo con un objetivo. But it would do it highly inefficiently, Pero lo harían de una forma muy ineficiente and design would look very clumsy. y el diseño sería muy malo. So the biologists I mentioned have described the difference very clearly in this quote. Y los biólogos que he nombrado han establecido esta diferencia de una forma muy clara en esta cita que voy a leer. Una reserva a menudo observada en contra del tipo de analogías entre los sistemas biológicos y de ingeniería que presentamos afirma que estos dos tipos de sistemas complejos surgen de formas completamente diferentes, es decir, a través de la evolución frente a un diseño de arriba a abajo impulsado por un propósito previo. I'm about to show you a video of the assembly of the bacterial motor I described yesterday. Voy a mostrar un vídeo sobre el ensamblaje de las partes para formar un motor para el flagelo del que hablaba ayer. Notice how assembly shows very clear evidence of top-down purposeful design. Y vamos a ver cómo este ensamblaje es una gran demostración de este diseño de arriba a abajo. Here's the video. Y aquí está el vídeo. Now, what's happening is this is the bacteria. Esta es la bacteria, Here is the flagella. este es el flagelo, It acts like a rotary motor. que funciona como un motor fuera borda. Okay, here's the cell membrane. Esto es la membrana celular, Now it's forming the various pieces of the motor. y aquí están ensamblándose las diferentes partes del motor, This happens spontaneously in a cell. que ocurre de forma espontánea en la célula. Here's a tool Y esta es la herramienta which burrows a hole through the outer cell membrane. que hace un agujero en la membrana celular, Here's another tool which assembles the hook. y esta es otra herramienta que hace encajar las diferentes partes. Here's two joint proteins. Y aquí están dos proteínas que producen la unión de otras proteínas. Here's another tool, Y esta es otra herramienta. and that assembles the propeller. Y estas ensamblan la hélice. This assembly has to happen in a perfectly timed order. Y este ensamblaje tiene que ocurrir en el perfecto orden. All of these experiments have shown that flagellar protein export occurs in the following manner. Here's a piece of the machine. Y estas son piezas de la máquina. This protein delivers the piece to this transport gate. Y esta proteína lleva a esta otra proteína para que sea introducida en la máquina. This gate Y esta puerta transports the protein through a channel. transporta la proteína a través de un canal. The export gate utilizes proton motive force to send flagellar proteins into the channel. It unfolds flagellar proteins into long stretched chains for export into the tube. The whole chain is within the So channel. the chain now goes through this narrow channel, Y entonces esa proteína va a través de ese canal estrecho and then it's assembled at the top as a propeller. y se ensambla al final de todo como una hélice. Now, some have argued that this bacterial motor could come about by a process called cooption. Y algunos pueden argumentar que este flagelo pudo originarse por sí mismo espontáneamente por un proceso que se llama cooptación. And the idea is that each part of the motor was borrowed from some other machine. Y la idea es que cada una de las partes del motor fue tomada prestada de otra máquina que ya existía. The problem is the parts of this machine won't fit with the parts of this machine. Pero el problema está en que las partes de esta máquina de la derecha no
encajan con las partes de la máquina de la izquierda. All the parts would have to be re-engineered and fit with other parts. Todas estas partes tendrían que ser rediseñadas para encajar con el nuevo motor, For the machine to work properly. para que la máquina funcione de forma adecuada. Here is a picture of what the bottom-up design looks like in evolution that I described. Y aquí está una imagen de cómo se puede representar este diseño de la evolución de abajo arriba. A couple parts just formed by chance. Un par de piezas se forman por casualidad, They link together to form a part of the machine. se encajan juntas y se unen para formar una de las partes de la máquina, More parts come together by chance, y otras partes van llegando por casualidad, and the machine suddenly emerges. y la máquina pues repentinamente aparece. This is clearly nonsense. Y esto claramente es un sinsentido. Here's what top-down design looks like. Y este otro esquema es de cómo funciona el diseño de abajo arriba. An engineer knows that an outboard motor requires several large components. Claro, un ingeniero sabe que un motor fuera borda necesita diferentes partes. It needs a motor to spin. Necesita un motor para mover la cosa, It needs a propeller to rotate to push against the water. necesita una hélice que haga mover en el agua, It needs a drive shaft to take the turning of the motor and transmit it to the propeller. y necesita un engranaje para que convierta ese movimiento rotatorio en el movimiento del flagelo. This is a picture of the motor. Esta es una imagen del motor. It includes a set of proteins that act like a rotor. Está compuesto por una serie de proteínas que actúan como un motor rotatorio It includes two other proteins that act like pistons that move up and down. y tiene otras proteínas que actúan como pistones de un motor que se mueven arriba y abajo. When this protein connects with a hydrogen atom, it causes the piston to move. Efectivamente, cuando esas dos proteínas se relacionan o se juntan con un átomo de hidrógeno, empiezan a funcionar como los pistones. These proteins have to be positioned with perfect precision. Estas dos proteínas tienen que estar perfectamente colocadas en el sitio correcto. If one piece was simply an atom away from where it belongs, Si una de las piezas estuviese solo un poquito aparte de donde debería estar, it wouldn't function well at all. no funcionaría bien el motor. Here's again a picture of the propeller. Y aquí está una imagen de la hélice. The propeller includes a hook, which is at an angle. La hélice incluye un gancho, It has two proteins that act like a connector. tiene dos proteínas que actúan de conexión It has the proteins that form the propeller. y tienen otras proteínas que forman lo que es la hélice en sí. And what happens is this acts like a tool to properly assemble the propeller. Y esto actúa como una herramienta que ensambla de forma correcta a la hélice. In addition, what happens is cells have very complex assembly programs built into them. Y lo que ocurre es que las células tienen dentro de ellas unos programas de ensamblaje realmente complejos, Where the right proteins are produced in the right order at the right time. de forma que la proteína correcta sea producida en el momento correcto para ser colocada en el sitio adecuado. In addition, this transport gate is designed to let the right proteins through at the right time. Y además, esta puerta está diseñada para permitir que suban las proteínas adecuadas en el momento adecuado. The proteins that form the propeller have a special signal that allows it through the transport gate. Y las proteínas que tiene la hélice pues tienen unos receptores especiales para permitir el paso de estas otras proteínas en el momento correcto. This is a classic example of top-down design, Y este es un ejemplo clásico de diseño de arriba a abajo, where an intelligent agent knew how to put all the pieces together at once, donde un agente inteligente supo como lo que quería y luego poner todas las piezas necesarias para el objetivo, with bottom-up assembly. con el ensamblaje correcto de cada una de las partes en el orden adecuado. If any piece of this puzzle were not there, Si cualquiera de las piezas de este puzzle no estuviesen allí, the motor would be useless. el motor no funcionaría. And it would even be
disadvantageous because you waste energy to produce it. Incluso sería una desventaja porque consumiría energía que no sirve para nada. This shows evidence of design, not blind chance. Y esto es una evidencia de diseño, no azar ciego. Another example I want to explain is the idea of control systems in cells. Otra idea que quiero reseñar es la idea de sistemas de control. This is a picture of the simplest known cell. Esta es una imagen de la célula más simple que se conoce. Each line represents a specific chemical reaction. Cada una de estas líneas representa una reacción química específica. These different reactions have to interconnect in the right way. Y estas diferentes reacciones tienen que interconectarse de la forma correcta. Each reaction has to move forward with the right amount of strength. Y cada una de estas reacciones tiene que ir funcionando con la correcta cantidad de energía. If it's too strong or too weak, the cell dies. Si es demasiado fuerte esta energía o demasiado débil, la célula muere, In many cases. en muchos casos. So each of these reactions has to be carefully controlled. Entonces, cada una de estas reacciones tiene que ser controlada de una forma muy precisa. Here's one of the simplest control systems. Y aquí está uno de los sistemas de control más sencillos. It relates to a bacteria digesting lactase. Y se refiere a un sistema de digestión de lactosa en unas bacterias. Lactose is a type of sugar. Y la lactosa es un tipo de azúcar. This is a gene that allows a bacteria to digest lactose. Y este es el gen que permite que la bacteria digiera la lactosa. It produces 3 separate enzymes. Y produce, este gen hace que se produzcan 3 tipos diferentes de enzimas. And these enzymes allow the lactose to be digested. Y estas enzimas permiten que la lactosa pueda ser digerida. But the bacteria doesn't want to produce those enzymes if there's no lactose. Pero la bacteria no tendría que producir esas enzimas si no hay lactosa. That would waste resources. Sería una pérdida de recursos. So this protein prevents these enzymes from being produced. Entonces, esta proteína que señalaba impide que se produzcan esas enzimas si no hay lactosa. Now, when lactose is present, something amazing happens. Ahora, cuando aparece lactosa, aparece algo sorprendente. The lactose sticks to this protein. La molécula lactosa se pega a esa proteína. The protein lets go of the gene. Esta proteína permite que el gen empiece a funcionar Then the enzymes are produced y entonces se producen las enzimas. to digest the lactose. Las enzimas que permiten que la lactosa sea digerida. This is feedback control. Y este es un control de feedback, de retroalimentación. It's an engineering principle Es un principio de ingeniería that has to be perfectly designed to work properly. que tiene que estar perfectamente diseñado para funcionar de la forma correcta. Here is another example about how difficult it is to create these control systems. Y aquí está otro ejemplo de cuán difícil es crear estos sistemas de control. You can read that. Dice que cabe destacar que la probabilidad de inestabilidad de un estado seleccionado al azar aumenta rápidamente con el aumento del tamaño del sistema. Su estabilidad y por lo tanto su existencia durante un periodo prolongado de tiempo depende de manera crucial de los valores numéricos de los parámetros cinéticos y las interacciones reguladoras. This observation has devastating implications for the origin of life. Y esta cita tiene implicaciones devastadoras para un posible origen de la vida material. Or the evolution of new processes in cells. O para la evolución de procesos nuevos que puedan aparecer por casualidad. Such as photosynthesis. Por ejemplo, la fotosíntesis. And here's why. Y aquí está el porqué. Imagine that a cell forms by chance on the early Earth. Vamos a imaginar que una célula se aparece por casualidad en la Tierra primitiva. Everything is perfect. Todo está perfecto. You have a perfect cell membrane. Tiene una membrana celular perfecta, All the proteins you want. todas las proteínas que va a necesitar, All the chemical processes. todos los procesos químicos, You have DNA tienes ADN and all the molecular machinery. y todas las máquinas moleculares. But there's one problem. Pero hay un problema. The feedback control isn't quite right. El control de la retroalimentación no es correcto. It's either too strong or too weak Es o demasiado fuerte o demasiado débil for some of the reactions. para algunas de las reacciones que ocurren. The cell would quickly die,
La célula se moriría rápidamente and break back apart into simple chemicals. y se desintegraría en las moléculas químicas sencillas. Only an intelligent agent could create a control system that works properly. Solo un agente inteligente puede crear un sistema de control que funciona de la forma correcta, Even for the simplest cell, incluso para la más sencilla de las células, or for a simple process like photosynthesis. o para un proceso simple como puede ser la fotosíntesis. Simple is actually not the right word. Y realmente simple no es la palabra correcta. It's comparatively simple compared to the entire cell, Es simple comparado con otros procesos que ocurren dentro de la célula, but it still could not happen by chance. pero no puede ocurrir por casualidad. Here's another example, Aquí está otro ejemplo. and this deals with the issue of pre-programmed adaptation. Y este trata el tema de la adaptación preprogramada. Because Darwin's theory of evolution changed people's perspective of biology. Porque la teoría de la evolución de Darwin cambió la perspectiva que la gente tenía de la biología. Before, people used to think about how organisms adapt to their environment. Antes de Darwin, la gente pensaba pues cómo se adaptan los organismos al ambiente. And they realized that adaptation was from pre-programmed internal responses. Y pensaban que esta adaptación venía de programas preexistentes para permitir la adaptación Which respond to external changes in the environment. y que respondía a los cambios externos en el ambiente. If it's hot, you begin to sweat. Si hace mucho calor, se empieza a sudar. Your body is responding to the external change in temperature Nuestro cuerpo responde a la temperatura exterior with a pre-programmed response, con una respuesta que está preprogramada, que está preparado, which is sweating. que es el sudor. Darwin changed that perspective. Y Darwin cambió esta perspectiva. No longer was adaptation seen in terms of pre-programmed designed responses, La adaptación no se vio ya más desde la perspectiva de que había algo preprogramado para adaptarse a ese cambio exterior, but as the environment shaping the organism to fit the environment. sino que el ambiente cambiaría los organismos para que estos pudiesen adaptarse mejor al ambiente. These quotes will illustrate my point. Y esta cita ilustra lo que estoy diciendo. Procedo de esta manera por una razón de principios y no simplemente por conveniencia. Todas las principales teorías evolutivas anteriores a Darwin están presentando una explicación fundamentalmente internalista basada en patrones intrínsecos y predecibles, establecidos por la naturaleza de los sistemas vivos, para el desarrollo o despliegue a través del tiempo. And it continues. La teoría de Darwin, en contraste fuerte y revolucionario, presenta una primera explicación externalista de la evolución. Darwin anuló todas las tradiciones anteriores al otorgar al ambiente externo un papel causal y controlador en la dirección del cambio evolutivo. Here's another quote to make the point. Y aquí está otra cita para resaltar esto. El organismo era como moldear arcilla, y remodelar la arcilla significa que billones de pequeños granitos son libres para moverse en diferentes direcciones para crear una nueva forma. Notice how Darwin eliminated the idea of design. Fíjense cómo Darwin eliminó la idea de diseño. Adaptation wasn't from designed responses, La adaptación no venía como una respuesta de algo prediseñado, but from external changes in the environment. sino de cambios externos en el ambiente. Increasing amounts of evidence have shown that Darwin was wrong. Y más evidencia muestra que Darwin estaba equivocado. Here's a classic example. Y aquí está un ejemplo clásico. You've heard about the fact that there are fish in caves. Y han oído que hay peces en cuevas. And what happens is the fish lose the ability to see. Y estos peces, muchos han perdido la capacidad de ver. The standard evolutionary explanation is as follows. Y la explicación evolucionista estándar es la que sigue. Random mutations disable the genes for eyes. Mutaciones al azar, pues anularon
los genes que permiten la visión. The eyes weren't useful, so natural selection didn't preserve them. Los ojos ya no eran útiles, entonces la selección natural los eliminó. The story is now known to be very different. Pero la historia ahora se sabe que es muy diferente. The eggs of fish actually have sensors. Los ojos de estos peces tienen sensores. Those sensors sense the conductivity of the water. Y estos sensores captan la conductividad del agua. In caves, the conductivity is different. Y en las cuevas la conductividad es diferente. If the egg is in a cave, it sends a signal to development. De los peces captan que la conductividad es diferente And that signal tells the developmental genes not to produce eyes. y estas señales le dicen a los genes del desarrollo que no tienen que producir ojos. That allows more room to produce the other features that are to produce the other features more strongly. Y entonces se aprovecha toda la energía para producir otras estructuras en el pez que le van a hacer mejor adaptado y más fuerte para el ambiente en el que está. Such as sensing systems that don't require light. Como porque va a estar en un ambiente que no va a requerir luz. So this adaptation is not due to random chance in the environment. Y entonces esta adaptación no proviene del azar y de las mutaciones al azar, But a very complex designed adaptation system. sino de un sistema de adaptación muy complejo que estaba previamente en los genes del pez. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. Remember I talked about the cichlid fish in the lakes of Africa? Esta mañana estaba hablando de este tipo de peces de los lagos de África, How a single pair or a single species went into a lake in the past? como una pareja fue en un lago hace mucho tiempo And its descendants turned into many different species with different y sus characteristics? descendientes pues cambiaron en muchas especies diferentes con diferentes formas. The evolutionary explanation as follows. La explicación evolucionista es la que sigue. Random mutations changed the genes Las mutaciones al azar cambiaron los genes that created more genetic variety, que crearon nuevos genes which allowed for these changes in the fish. que permitieron estos cambios morfológicos en los peces. The story seems to be changing. Pero la historia está cambiando. Researchers have found that these fish develop differently in different circumstances. Se ha demostrado que estos peces se desarrollan de forma diferente según el lugar donde están. So again, there's pre-programmed responses that cause the fish to adapt to the environment. Entonces hay unas respuestas preprogramadas ya en los genes de los peces que les permiten una mejor adaptación a los diferentes ambientes. Not by chance, but by a designer. No por casualidad, sino porque están esos programas previos dentro del diseño del pez. And the designer programmed those systems to allow the fish to adapt more efficiently. Y el diseñador creó esos sistemas que permiten que el pez se adapte mejor a los diferentes ambientes. Here's another fun example. Y aquí hay otro ejemplo gracioso. This is a picture of a beetle. Aquí hay una foto de un escarabajo. Something amazing happens when it comes close to army ants. Y ocurre algo increíble cuando uno se refiere a las hormigas guerreras. The beetle senses the presence of the army ants. El escarabajo nota la presencia de las hormigas guerreras And then a system causes the beetle to start to look like an army ant. y tiene un sistema interior que hace que el escarabajo se parezca a una hormiga guerrera It also acts like an army ant. y actúa como actúan las hormigas guerreras And it smells like an army ant. y huele como una hormiga guerrera. So the beetle follows the army ants back into the nest. Entonces el escarabajo va detrás de las hormigas guerreras hacia el nido And eats the army ants' eggs. y se come los huevos de las hormigas guerreras. This is not adaptation from random mutations and natural selection. Esto no son adaptaciones de mutaciones al azar y selección natural. It's from a very complex control system Proviene de un sistema de control muy complejo that promotes a pre-programmed adaptation. que permite una adaptación preprogramada. This couldn't happen by chance, Esto no podría haber ocurrido por casualidad, because if the beetle looked half like an army ant, porque si el escarabajo en este proceso evolutivo se parece un poco a una hormiga guerrera and smelled a little bit like an army ant, y huele un poquito parecido a una hormiga guerrera and walked a little bit like an army ant, y
anda de una forma parecida a una hormiga guerrera, it would become lunch for the army ants. pues se convertiría en la comida de la hormiga guerrera, se la comería. This entire system has to come about at once. Y todo el sistema tiene que ocurrir a la vez. It needs the right sensors Necesita los correctos sensores that pick up the presence of the army ants. para captar la presencia de las hormigas guerreras. It then has to send a signal to a control center, Entonces esto manda una señal al centro de control del escarabajo and that control center has to initiate all the changes. y este centro de control inicia todos los cambios en el comportamiento del escarabajo para parecerse a la hormiga guerrera. Again, clear evidence of design. Y claramente evidencia de diseño previo. Here's another example. Y aquí hay otro ejemplo más. These are called anticipatory systems. Y estos se llaman sistemas anticipatorios. Here's an example from human engineering. Y aquí está un ejemplo de ingeniería humana. If you create a satellite, perhaps from NASA, Si se construye un satélite, por ejemplo, de la NASA, and you want that satellite to take a picture of Pluto, y queremos que este satélite haga fotos de Plutón, you have to be able to plot where Pluto will be in the distant future. tienes que calcular previamente dónde va a estar Plutón en el momento determinado en que quieras que el satélite lo capte. So you have to have a very accurate model for its motion. Entonces tienes que tener un modelo muy exacto de cómo es el movimiento de Plutón. Then you send the satellite to where Pluto will be in the future. Entonces mandas el satélite al punto donde has calculado que va a estar Plutón en el futuro. You have to anticipate the future with your model. Tienes que anticipar el futuro con tu modelo. Life does the very same thing. Y la vida hace cosas de este tipo. What happens is you have dragonflies that pursue prey. Entonces tenemos, ¿cómo se llaman? Libélulas. So the dragonfly has to know where the prey is at any given time. Las libélulas tienen que seguir el movimiento de sus presas. The problem is the prey is too fast. Pero el problema está en que las presas de las libélulas son rapidísimas en su movimiento. The dragonfly brain can't process signals quickly enough. Y la libélula no puede procesar esto de una forma suficientemente rápida. So it creates a model in its brain Entonces lo que hace es crear un modelo en su cerebro for the motion of the insect. para el movimiento del insecto que se quiere comer. So it anticipates where it'll be in the future, Entonces anticipa dónde va a estar este insecto en un futuro so it moves in the right location at the right time. y se dirige hacia esa dirección en el momento correcto. And it adjusts the position of its head so it can always see what it wants to find. Ya, y cambia el movimiento de su cabeza para localizar dónde quiere encontrar el insecto. This involves an incredibly complex array of neurons. Y esto implica un increíblemente complejo sistema neuronal en el cerebro de la libélula, That requires an extraordinary engineer to create. que necesita un ingeniero increíble para crearlo. Here is actually my favorite example. Y aquí está lo que es mi ejemplo favorito. There are ants that actually farm aphids. Y hay hormigas que crían pulgones. The ants lick the sweet substance off the aphid's body. They lick. Las hormigas chupan un líquido que segregan los pulgones, un líquido dulce que segregan los pulgones. So the ants move the aphids to where the aphids can find more food. Entonces las hormigas transportan a los pulgones a los lugares donde estos van a estar mejor alimentados. Because they want the aphids to be well fed and happy. Porque quieren que estos pulgones estén bien alimentados y felices. So they produce more food for the ants. De forma que puedan producir más comida para las hormigas. In addition, the ants can anticipate when it's going to rain. Y además las hormigas pueden predecir cuándo va a llover. So before it rains, they move the aphids to protected areas. Y entonces, antes de que llueva, transportan los pulgones fuera de estas zonas donde van a estar húmedas. Usually under leaves. Normalmente debajo de hojas. After it stops raining, Cuando para de llover, they move them back. los vuelven a sus lugares de pasto.
So again, all these shows powerful evidence of how engineering is used in biology. Y todo esto son muestras grandes de cómo funciona la ingeniería en la biología. Thank you. Muchas gracias.